Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Café sin Rosca, el noticiero. Bienvenidos. Hoy, esta mañana, hemos amanecido con una sensación térmica de 7 grados centígrados y tendremos una máxima de 19, con posibles precipitaciones en la tarde. Así que tengan muy en cuenta este particular para que no les coja de sorpresa. Hoy no circulan los vehículos terminados en placa 1 y 2, placa 1 y 2 en el pico y placa. Y a nivel económico estamos con el precio del barril del petróleo tipo Brent en 81.66 y el WTI, el del cual tomamos referencia, está en 77.87. Iniciamos una nueva semana con invitados que estarán acá con nosotros para conversar sobre el tema económico y también estaremos conversando de algunos otros temas ya durante nuestro noticiero. Agradecemos a todas las personas que se van conectando a nuestros canales de YouTube, de Facebook, indicarles que pueden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita y también pues darle el correspondiente me gusta a todas las publicaciones. Así que estará con nosotros hoy Carlos de la Torre, economista, para hablar sobre el contexto del juicio político, la economía en el contexto del juicio político, y estaremos también con David Paz para hablar sobre la denuncia de apología del delito en contra de Cecilia Velázquez. Muchísimas gracias a todos. Regresamos luego de este corte con Al César lo que es del César. Continuamos en Café Sin Rosca, esto es del César, lo que es del César, aquí por Hoja de Ruta Radio, Café Sin Rosca. Oigan, yo la verdad, este fin de semana he tenido que leer y de lado y lado ponerme a pensar en qué es lo que nos está pasando a nosotros como sociedad. Este fin de semana falleció el ex canciller o ex dueño, no sé si siga siendo dueño, la verdad, de la Universidad San Francisco de Quito, atropellado en Cumbayá, lo cual a todos debería consternar la muerte de un ser humano. Como digo, de lado y lado, no sé. Por un lado, en vez de consternarse por la pérdida de un ser humano, quienes lo atacaban o lo tenían en el lado diferente de la ideología, procedieron a unos a burlarse, otros a menospreciar el tema de este accidente, pero del otro lado, de los supuestos amigos, en lugar de consternarse por la muerte, lo que hicieron es defender la educación privada y defender el negocio. O sea, no entendemos, la verdad, que estas cosas pasen en nuestro país, ¿no?
O sea, si bien es cierto, el señor Gangotena tuvo sus detractores y tuvo quienes le seguían, pues es una vida, o sea, se acabó una vida. Eso es todo lo que deberíamos estar conversando. Y como digo, ¿cómo logró llegar a tener la universidad? Eso es otro debate. Eso será criticable siempre. Pero, o sea, nadie está libre de un accidente, nadie está libre de un evento como este y perder un ser querido de esta manera. Ahora, sorprende que en el caso del señor Gangotena, pues la policía haya actuado rapidísimo, porque también en las redes sociales nos recordaron el caso de la señora de la caramelera que estaba en la vereda, paradita, esperando vender sus productos, y vino un auto de alta gama, la arrolló, la asesinó, y nadie preguntó si cogieron al culpable, si encontraron el vehículo, porque lastimosamente esta es la sociedad que hemos construido, una sociedad de élites que hasta para morirse hay que tener suerte, que hasta para un accidente hay que tener suerte. Esperamos, sí, que en todos los casos salgan los culpables, no solamente en unos y en otros se muevan, pero sí sorprendió que al día siguiente ya tengan localizado al bus, tengan localizado al dueño del bus, tengan todo. Ahora, para que esto no vuelva a suceder, ¿será que se toman las acciones correspondientes en ese sector donde fue atropellado el señor Gangotena? Porque según cuentan no es la primera vez que pasa, ni tampoco será la última si no se toman los correctivos suficientes. Así es que lamentamos el fallecimiento de este ciudadano, lamentamos como el que más y mandamos nuestra sentida nota de condolencia a sus familiares. Como digo, políticamente podrá estar al otro lado y eso criticaremos en su momento, pero hoy nos solidarizamos con esta pérdida. Pasando a otro tema que también preocupa, es que haya misoginia selectiva. Entonces ahora porque la izquierda fue a Irán, o las mujeres de la izquierda fueron a Irán, a avalar nada, porque fueron a una reunión cualquiera en un país donde sí está convulsionado por este tema, y que obviamente nosotros podremos criticar, pero nosotros no entendemos sus costumbres, sus realidades, porque son otros países. Pero acá hicieron el bochinche. Yo no voy a justificar a nadie, simplemente a mí lo que me molesta es la selectividad. Porque mientras en Palestina están matando a mujeres, mientras en Palestina están golpeando a mujeres, no hacen el mismo escándalo. Y lo mismo pasa acá en nuestro país. Cuando alguien le critica o alguien pone en un Twitter, miren lo que dice, por ejemplo, con un Twitter que puse yo y dije, miren lo que dice la ilustrada activista política. No creo que haya sido ningún insulto, sin embargo, fui objeto de insultos. Contrario a lo que el señor abogado del presidente de la República en el juicio político hace alusión a la asambleísta Mireya Pazmiño cuando le dice que agarre bien el micrófono y que no es una persona respetable. Entonces, este tipo de defensa del señor abogado Neira debe ser criticado por todos. Pero no, ahí se callan, ahí no dicen nada. Ahí aceptan, es más, aplauden. Porque empiezan a molestar a las interpelantes porque se equivocaron en una palabra, porque dijeron clápsula o porque dijeron otra cosa. Y eso ya determina supuestamente la ignorancia de él o la asambleísta. Somos así, somos una sociedad que no perdona a unos, pero que tapa a los panas.
Y claro, tapan a los panas tanto que quieren tapar, por ejemplo, la omisión del señor presidente de la República en el tema de Flopec, dándole las vueltas por todo lado, que no es el contrato, que sí es el contrato, que no hay el informe, que sí hay el informe, que por aquí puse, que no aparece, que como el presidente es el banquero, entonces ya no hay dolo. Yo no sé quién determina el dolo y por qué. De lo que yo sabía es que solamente un juez es aquel que determina si hay dolo o no en un informe de responsabilidad penal. Pero acá ha sido el contralor. Porque claro, parece que el dolo para un gobierno de banqueros puede ser llamado incentivo. Realmente sorprende cómo la gente pueda hablar de unas cosas y otras callarse. Y aquí puede resultar hasta incómodo, pero en este país solemos hacer héroes a personas que medio están sacando la cabeza. Y les endiosamos tanto que cuando nos fallan vuelta les mandamos al fondo del lodo. En lugar de apoyar y en lugar de criticar, pero con una balanza. No solamente preparando los tiros para acabar con esa persona. Difícil es opinar en un país donde primero eres culpable y después investigas qué mismo pasa. Y peor es vivir en un país en donde llegas de inocente y después crees que toda la vida es así. Y que la plata te da esa pretendida inocencia. Estimados amigos, muchísimas gracias por estar acá en nuestro espacio. Esto es del César, lo que es del César. Regresamos luego de pocos segundos con nuestro primer invitado. Está con nosotros el economista Carlos de la Torre, con quien hablaremos sobre cómo está la economía en estos momentos de juicio político. Regresamos. Continuamos en Café Sin Roski, damos la bienvenida al economista Carlos de la Torre, con quien vamos a conversar sobre cómo está en estos momentos la economía del país durante este proceso de juicio político. Estimado economista, muy buenos días y bienvenido. Cuéntenos, ¿cómo le ve usted la economía del país? Porque según el ministro de Finanzas, pues aparte de tener este récord de ventas, lo que estamos es en una economía, como él le ha llamado, en on. Buenos días. Muy buenos días. Desgraciadamente la economía está tan mal o peor que la situación política que está viviendo el Ecuador en estos días. Lo que sucede es que todos los ojos se han puesto en lo que está sucediendo en este momento alrededor del juicio político y no estamos mirando el desastre que se nos viene por el mal manejo fiscal que ha hecho este gobierno. Mal manejo fiscal, estimado economista, que obviamente va a tener repercusiones, pero ¿cuáles son los indicadores que en este momento tenemos? ¿Acaso no se está cobrando como se debería los impuestos que ya nos subieron a la clase media? ¿Acaso no se está cobrando bien o se está cobrando pero se está yendo a otro lado ese dinero? El problema es precisamente ese, se cobra, pero se está cobrando menos de lo que se debería. Vamos por partes, un poco para que nos entienda la gente qué es lo que está sucediendo. El primer mito de que el gobierno tiene dinero acumulado en las reservas internacionales es un mito. En algún momento sí tuvo algún nivel de acumulación que permitió que el Banco Central
disponga de reservas en exceso, pero eso fue hace unos meses. Este mismo momento las reservas están ya cayendo porque los ingresos fiscales están en una situación complicada. ¿Por qué razón? Primero, cuando se elaboró el presupuesto general del Estado 2023 se sobreestimaron ingresos, es decir, por una cuestión política, el ministro de Finanzas lo que hizo es inflar los ingresos, pero por el otro lado lo que hizo es subestimar los gastos, es decir, bajar los gastos frente a lo que realmente van a irse produciendo a lo largo del año. Entonces, claro, el resultado en el papel es un déficit fiscal menor y eso es lo que está el gobierno promoviendo como que es un resultado de una gestión adecuada, pero es simplemente una mala elaboración presupuestaria que este mismo momento está generando ya problemas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la recaudación tributaria en lo que va del primer trimestre de este año es menor que el primer trimestre del año anterior. El tema petrolero es gravísimo. Sobreestimaron la producción petrolera del país con un precio también bastante, podríamos decir, poco conservador. ¿Y qué es lo que resulta? Este mismo momento estamos exportando mucho menos petróleo de lo que se había previsto y el precio internacional está bajando al punto que las primeras semanas de febrero el país empezó ya a tener problemas en el sentido de que exportaba a un precio menor que el presupuestado. Entonces, menos ingresos petroleros, menos ingresos fiscales, pero por el lado del gasto, ¿qué pasa? También ese gasto es mayor porque la inflación no baja, como nos dijo en su momento el gobierno. Conclusión, la caja fiscal está casi sin recursos, necesita endeudarse, no hay quien le preste, y ahora vamos a ver los siguientes meses o quizás semanas, si es que incluso van a disponer de recursos para pagar la nómina del sector público. Ahora, estimado economista, nos presentaron un cuadro en el que decía que el Ecuador va a ser uno de los que más va a crecer en la región, que es del 2%. ¿Es esto cierto o solamente es un espejismo al que nos estamos enfrentando? A ver, vamos contextualizando. Efectivamente, el Ecuador podría ser al 2%, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? El Banco Central del Ecuador hizo una primera estimación inflada para el presupuesto del Estado de 3.1%. Es decir, todo el cálculo de los ingresos fiscales, que es fundamentalmente que se realizan a partir del crecimiento económico, lo hicieron por el 3.1%. Por eso están sobreestimados. Resulta que el Banco Mundial dijo, no, el Ecuador crecería un 2.7%, pues estoy hablando de fines del año anterior. El Fondo Monetario dijo, no, eso va a ser a 2.8%. Resulta que la CEPAL, la semana anterior, publica una proyección ya con datos de este año, de cómo están evolucionando las economías de América Latina, y efectivamente, el Ecuador va a crecer a un 2% según la CEPAL, que está un poco por encima del promedio de América Latina. Pero ojo, América Latina en el año 2021 creció a tasas mucho más altas que lo hizo el Ecuador. Por ejemplo, el caso de Colombia, de Bolivia, de Perú, nuestros vecinos, ellos crecieron en algunos casos inclusive por encima del 10% cuando el Ecuador creció al 4%. Es decir, todos los países de América Latina crecieron muchísimo los años anteriores cuando el Ecuador creció bien poquito. Y ahora sigue creciendo bien poquito, sino que los otros países ya tienen tasas que son, en este caso, muchos de ellos con tasas menores que desde el Ecuador. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el 2021 hasta la fecha, el Ecuador no ha logrado recuperar ni siquiera los niveles de su economía en general que tenía en 2019, cuando América Latina lo hizo eso en el 2021. Esa es la realidad. Claro, y la realidad se ve en las calles, pues, estimado economista, porque quienes vamos a los supermercados, quienes estamos en el día a día, pues nos damos cuenta que la economía no está alcanzando, que no representa. Entonces, cuando se escucha estos anuncios del ministro de Finanzas, que habla de que estamos en una economía pues poco más y boyante y que estamos súper bien, ahí es cuando nos genera dudas. Y ahora, este proceso de juicio político, estimado economista, ¿será que abona a subir el riesgo país? ¿Será que los inversores, porque también nos han dicho que
tenemos una alta inversión extranjera, pero ¿será que los inversores se asustan y se van, estimado economista? A ver, este cuento de que ya llegan los inversionistas extranjeros y que aquí tenemos que portarnos bien y ser muy educaditos y que la democracia para que venga la inversión extranjera, eso es falso. Acuérdese del señor Pablo Campana, como durante 4 años, durante el gobierno de Moreno, venía diciendo que llegaban miles de millones de inversión extranjera al Ecuador. Mire cómo el actual ministro Prado sigue con la misma cantaleta que ya llega o que ya han firmado contratos de inversión con X o Y empresas y que no ponen el dinero solo por la crisis política. Eso no es cierto aquí ni en ninguna parte del mundo. Las crisis políticas evidentemente generan momentos de incertidumbre, pero son muy puntuales en el tiempo, ¿ya? El problema es ya de carácter estructural. Un inversionista lo que busca es rentabilidad. Entonces, una empresa que decida venir acá al Ecuador, lo haría, ¿por qué? Porque va a poder producir y vender. Eso es lo que le interesa a la empresa. Pero si los ecuatorianos no tenemos dinero en los bolsillos para comprar lo que vengan a producir las empresas extranjeras en el Ecuador, entonces, ¿quién va a querer venir a invertir acá? Es decir, hay factores de orden estructural económicos que tienen que ver con la demanda agregada que se llama, que está también atada al poder adquisitivo de los ciudadanos del país, también está atada a las condiciones que tiene la industria. Le pongo un ejemplo. Tanto se criticó en años anteriores a la construcción de infraestructura, de carreteras, de proyectos hidroeléctricos, etcétera. Pero las empresas que vienen a invertir en nuestros países, para poder producir, ¿qué necesitan? Necesitan energía abundante y barata. Y fundamentalmente la producción en el mundo se realiza con energía eléctrica, pues entonces necesitamos de proyectos hidroeléctricos. Las empresas necesitan transportar sus insumos y transportar sus productos finales, necesitan puertos de embarque, aeropuertos, etcétera. Y si es que nosotros tenemos un gobierno que no está invirtiendo en infraestructura y peor, ni siquiera está dando mantenimiento a la que ya tenemos, y encima están pensando privatizar los proyectos hidroeléctricos para que la energía eléctrica sea más cara, ¿qué empresa extranjera va a querer venir a invertir acá cuando sabe que los costos de producción son más altos que en otro lado? Y eso sí depende directamente de la gestión del gobierno. Claro, ese es otro tema. Por ejemplo, hoy, o mejor dicho, la semana anterior ya se hablaba de una posible privatización del IES de acuerdo a las recomendaciones de esta comisión que puso el gobierno. Empezando porque puso de gerente a un ex gerente de banco. Esto, estimado economista, y esta opinión personal le pregunto, ¿crea un conflicto de intereses del hecho de que el gerente del BIES venga de la banca privada? Porque muchas personas se preguntan y dicen, ¿no será que por ahí quieren esta carterita que es tan atractiva, la cartera del banco del BIES? Evidentemente, vamos inclusive desde un contexto más amplio, todo lo que es la banca pública aquí en el Ecuador, Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuador y Banco de Desarrollo, inclusive están avanzando con un proceso de fusión entre la Corporación Financiera Nacional y Banco Ecuador totalmente antitécnico, pero que en el fondo apunta a lo mismo que puede estar sucediendo con el BIES, que es minimizar la participación de la banca pública en el sistema financiero nacional. ¿Por qué? Porque son competidores de los banqueros privados, pues. Entonces, poner un banquero privado, obviamente se necesita alguien que domine temas de banca, ¿no? Que maneje el BIES, eso es lo lógico. Pero si es que hay un conflicto de intereses y se produce lo que se llama la puerta giratoria, ¿qué quiere decir? Que altos ejecutivos de la banca privada pasan a manejar la banca pública para volver a la banca privada, no es que van a trabajar para impulsar a la banca pública, sino que lo que van a hacer es más bien desactivar cualquier posibilidad de crecimiento o desarrollo de la banca pública, porque estaría esto yendo en contra de sus intereses personales como funcionarios históricos y muchos de ellos accionistas de bancos privados. Es decir, lo que vienen es a desarmar los mecanismos que le permiten a la banca privada, a la banca pública competir con la banca privada.
Claro, y ahí es preocupante porque la gente se pregunta eso, se pregunta de que hay posiblemente se pueda perder el BIES y pasar toda esa cartera a la banca privada, porque ese es el negocio que siempre han querido. Lo cual, ¿qué requeriría, estimado economista, para que pase algo así? Aparte de lo que ya están poniendo estos primeros pasos, que es poner a un gerente de un banco privado. Pero ¿qué más podría suceder? O sea, ¿tendría que ir esto a la asamblea o definitivamente tendrá que pasarse por un decreto en el que el BIES pueda fusionarse con alguna empresa privada? No, es un poco complicado en términos jurídicos. ¿Por qué? Porque se necesitaría una reforma completa a la ley e inclusive pienso que habría que hacer algunas reformas constitucionales. Pero ahí le comento un detalle para que vea cómo van las cosas. Esta comisión que ha nombrado el presidente de la República para analizar el IES y dar las soluciones está liderada por Augusto de la Torre, acuérdese. Fue gerente del Banco Central del Ecuador entre 1994 y 1997. Acuérdese que ese señor fue el que facilitó que con recursos de todos los ecuatorianos en el Banco Central se haga el salvataje al Banco Continental por una orden de Sixto Durán Ballén y de Dajica, acordémonos de esa época. Y acordémonos que en el gobierno de Durán Ballén todas estas personas estaban también proponiendo la privatización del IES, que incluso se llevó a un referéndum y no pasó esa pregunta. Y el IES se quedó como está hasta ahora en manos de los trabajadores y con una participación del Estado, ¿no? Pero solo pensemos un poquito en esto. ¿Qué hubiera sido si es que privatizaban el IES allá por 1995, 1996? ¿Esto qué significa? Que la banca privada iba a ocupar ese espacio, iba a recibir todos los recursos del IES e iba a administrar nuestro dinero como afiliados para un fondo de pensiones y que nosotros podamos luego recibir nuestras jubilaciones en el futuro. ¿Qué hubiera pasado con la quiebra financiera del año 99 si es que los bancos ecuatorianos hubiesen estado manejando los recursos de los afiliados al IES? Simplemente desaparecía todo el sistema de la seguridad social en el Ecuador por la quiebra bancaria propiciada por este tipo de políticas. Ese es el riesgo que existe por un manejo privado de estos fondos de los trabajadores. Pero son las mismas personas que hace más de 20 años estaban pensando hacer esta modificación, las que ahora sí que quieren que por fin todo el manejo de la seguridad social pase a manos privadas, principalmente desde la banca privada. Claro, como digo, es preocupante todo esto que está sucediendo ahora. Estimado economista, para ir finalizando, ¿cómo ve usted el tema de que, bueno, ya hemos hablado del tema petrolero, usted nos ha dicho que efectivamente hay una baja, no tenemos ingresos, pero de acuerdo a los informes del señor presidente, él dice que ha invertido más de 15,000 millones en el tema social. El problema es que no vemos dónde, inclusive el ministro de Inclusión Social dice que toda esa inversión ya ha sido canalizada a las personas que necesitan estos dineros y hablan de los préstamos en el Ban Ecuador y todo eso, pero ¿es real esto o solamente es el espejismo al que ya habíamos hecho referencia? No, es un relato falso que se construye sobre cifras reales, pero no las que corresponden. ¿Qué es lo que está tras de este anuncio del gobierno que lo ha hecho el presidente y otros funcionarios? Lo que hacen es sumar lo que es el gasto presupuestado de nómina, es decir, lo que se va a pagar en todo 2023 de sueldos y salarios de los sectores de educación, de salud, de bienestar social, es decir, lo que es el MIES e inclusive de defensa y de asuntos internos, es decir, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Entonces, lo que hacen es sumar todo lo que es la nómina, si sueldos y salarios de todos estos sectores que estoy indicando y lo poquísimo que hay de inversión pública, y ese es el dato de los 15,000 millones que está indicando Lazo.
cuando en realidad el total de la inversión pública presupuestada para el año 2023, el total es, y para toditos los sectores, es apenas el 15% de la cifra que anuncia Lazo como inversión social, es decir, 1.800 millones de dólares sería la inversión pública total del año 2023, frente a los 15.000 millones que dice el gobierno para tratar de alguna manera posicionar este relato a su favor. El relato de que está invirtiendo en lo social, pero si son los sueldos, entonces eso ya es una obligación, pues no tiene nada que ver con la inversión, sino que él está pagando lo que se debe hacer a los funcionarios que deben dar los servicios públicos que están al servicio, valga la redundancia, de la gente. Estimado economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca por Hoja de Ruta Radio. Su mensaje final a la ciudadanía. Bueno, desgraciadamente estamos viviendo quizás uno de los peores momentos en la historia de este país en lo político y en lo económico. Pero frente a todo este desastre hay vías de salida. En lo político está claro que se necesita dar un giro de 180 grados en la conducción del Estado ecuatoriano. Eso quiere decir que como va este gobierno, las cosas no van a mejorar. Eso implica que hay salidas, se está tramitando una salida política. Y en lo económico también, y va de la mano de lo político, es decir, con un gobierno que tenga un mínimo, pero así una pizca de conciencia de que tiene que trabajar por el bien de los ecuatorianos, podrá encontrar las soluciones técnicas, porque desde lo técnico se puede corregir el rumbo de la economía. No es que está ya escrito el destino de los ecuatorianos, sino que es un problema que nace desde lo político, y si es que se puede modificar este problema desde lo político, se puede también mejorar la economía. Totalmente. Estimado economista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a quienes están conectando y se han conectado a Facebook y YouTube. Regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca. Estimado economista, un abrazo. Porque con letras también se construye un camino hacia la conciencia. Esto es Ruta de Letras, con Lucrecia Maldonado. No te lo pierdas todos los martes a las 18 horas. Sintoniza todas nuestras redes sociales, Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor. diverse territory that works to preserve its ancestral heritage, along with its native language, its cosmovision and traditional cuisine. Agua Cacha is also part of the first and only UNESCO geopark of its kind in Ecuador. This came as a result of the efforts of conservation and holistic management of the territory. Congratulations to Agua Cacha. Buenos días, amigos de Hoja de Ruta. Soy Adrián Queiza, presentando las noticias de la comunidad. Comencemos en Esmeraldas.
Este fin de semana, un grupo de delincuentes asaltaron una tienda de ropa utilizando las amenazas y la fuerza bruta contra el encargado del lugar, ya que lo golpearon en repetidas ocasiones antes de salir huyendo con la mercancía. Amigos, tengan mucho cuidado y esperemos que esto no vuelva a suceder. En la provincia de Cañar, en Asturias, ocurrió un accidente de tránsito en la avenida 16 de abril. Por fortuna, no se reportaron heridos de gravedad, pero sí varios daños materiales en los autos afectados. Recuerden seguir las reglas de tránsito y estacionamiento. Seamos cuidadosos con la vida de otros y la nuestra. En Quito, por la mañana del 23 de abril, en el sector La Pulida, sufrió un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias de la ciudad, afectando a 11 viviendas y obstruyendo de basura y escombros una quebrada cercana. Por suerte, no hubo heridos. En la provincia de Pichincha, ayer 23 de abril, la intersección entre la vía Calaquelí y los bancos sufrió de un derrumbe a la altura del barrio Los Helechos, por lo que tuvo que ser cerrada. Afortunadamente, no se registraron víctimas del hecho. En otras noticias, en Quito, desde hoy, 24 de abril, se habilitan las estaciones de metro El Labrador, Iñaquito, La Carolina, Universidad Central, El Ejido, La Alameda, El Recreo, Solanda, Morán Valverde y Quitumbe. Recuerden que la entrada es solo mediante códigos QR. Es tiempo de celebrar a nuestra bella provincia El Oro, ya que el domingo 23 de abril recuerda su provincialización, por lo que se dará un feriado local en toda la provincia. En este caso, el día libre se traslada a hoy, lunes 24 de abril. Desde Quito les mandamos nuestras felicitaciones. Para terminar, este fin de semana, Ecuador se llevó la medalla de oro en la competencia mundial de naciones de cheerleaders, en la categoría Junior Coed Advance. Desde aquí, Hoja de Ruta, extendemos nuestras felicitaciones a los ganadores. No dejen de perseguir sus sueños y nunca se rindan. Recuerda, estas y otras noticias las encuentras en todas nuestras redes sociales. Estamos como Hoja Ruta Eco. No te olvides de seguirnos y descargar nuestra app en Android, Hoja Ruta Radio. Estas fueron las noticias de la comunidad. Ubicado entre las calles García Moreno y Sucre en el centro de la ciudad. Este museo recoge alrededor de 1.200 bienes culturales, arqueológicos y numismáticos. A través de un recorrido interactivo podrás conocer el proceso histórico de la moneda de nuestro país. Cada sala está diseñada especialmente para transportarte a la época colonial, republicana y contemporánea. La cereza del pastel es que además de ser un museo interactivo, tiene juegos que podrás disfrutar. No te puedes aburrir. Para estas y más recomendaciones chéveres, visita nuestras redes en Hoja de Ruta ECU. Continuamos en Café Sin Rosca por Hoja de Ruta Radio y damos la más cordial bienvenida a David Paz de Acción Jurídica Popular, con quien vamos a conversar sobre esta acción de denuncia por apología del delito en contra de Cecilia Velázquez, quien en un audio pues habla de que ella no quiere, o mejor dicho, hay que negociar, no pidiendo ser pasacafés, sino un ministerio completito. Justamente en el contexto del juicio político en donde
se está sustentando las pruebas para el mismo. Estimado David, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuéntanos, ¿en base a qué se propone esta denuncia y qué es lo que ustedes esperan justamente de la decisión que puedan tomar los jueces? Muy buenos días, David. Buenos días, hola Cecilia, mucho gusto, siempre un gusto estar aquí, gracias por la invitación. A ver, nosotros como Acción Jurídica Popular hemos puesto una denuncia por apología del delito contra la asambleísta Cecilia Velázquez, justamente como tú bien lo señalabas, por el audio filtrado, en donde se le escucha a ella con sus compañeros de bancada, según ella dice, diciéndoles que no sería permisible que pidan que sea un puesto de pasacafé, sino más bien un ministerio completo. En este sentido, la apología del delito lo que hace es intentar justificar acciones ilegales o de dudosa legalidad que normalmente se dan, y esto a través de un discurso, tratando de hacer comprender que lo que se va a hacer está bien. Como el doctor Santiago Machuca Lozano, compañero de AJP, explica en un video, él es abogado, yo no, él explica en un video, él dice, es como que yo me parara frente a mis estudiantes a decirles, hagan esto que está mal, diciéndoles que está bien. Esa es una apología del delito. Y pues por obvias razones, en este momento de coyuntura del juicio político, lo que está haciendo es buscar de alguna manera extorsionar o que el gobierno, o coimar al gobierno para que este no sea defenestrado, por un lado. Por otro lado, siempre sí es importante también entender el espacio y el contexto en el que estamos viviendo, porque ha habido periodistas como Martín Palares, que en algún momento terminaron diciendo que esto era una forma de negociación política en cualquier país del mundo. Un grupo político puede solicitar ministerios para cambiar las posturas de gobierno. Y por supuesto que es así, pues. Es decir, si vos lo haces en el primer año de gobierno o en un contexto de cambios del timón gubernamental, es decir, a ver, ¿saben qué? No nos está yendo bien, yo creo que la CONAI o Pachacuti tiene más experiencia en el ámbito social, entonces yo por eso les digo, vean, ayúdennos en este ministerio, o pongo al ministro de esa bancada, porque esos han sido aliados políticos. Entonces, en ese contexto, claro, pues, que es una forma de negociación, pero cuando estamos a puertas de un nivel, estamos dentro de un juicio político, escuchar decir esto es justamente lo que se piensa, es verdadero, ¿no? O sea, están queriendo vender comprar el país, repartirse el país a costa de lo que sea, y pues por eso se hacen este tipo de declaraciones que seguramente la señora se cayó para atrás cuando escuchó que le tenían grabado. Ahora, David, la señora ha dicho que no es en el contexto que imaginan, sino que ella dijo, pero que le han descontextualizado, primera cosa. Y segundo, bueno, de Martín Pallares ya no nos sorprende nada porque él siempre justifica lo que le conviene. Pero, a ver, si efectivamente, para esta correlación de fuerzas que va a haber en la Asamblea a partir del 14 de mayo, donde se eligen nuevas autoridades, mucha gente puede decir que sí, nuevamente el pacto de Izquierda Democrática Pachacuti se une con el gobierno para nuevamente acceder a la Asamblea Nacional. ¿Justificarían eso? ¿O justificaría la señora Velázquez que era sobre eso lo que estaba tratando? Pero bueno, ¿cómo le ven ustedes que han puesto esta denuncia? Yo creo que, como digo, en el contexto en el que estamos atravesando, esos argumentos no son válidos, justamente por la situación en la que está ahora. Mira tú, porque al final del día el tiempo termina otorgando, quitando la razón. Cuando recién se aprobó el juicio político, cuando se dieron los 104 votos, justamente yo manifestaba en redes sociales y en un par de entrevistas, les decía, habrá que ver si esa coherencia se mantiene, que debería mantenerse esa coherencia ideológica entre los 104 asambleístas en este momento y en el momento actual. Caso contrario, va a pasar ese voto de ese momento, va a pasar a verse como un arma de chantaje para poder adquirir o meterse de alguna manera en el poder. Y eso es lo que ha pasado. ¿Por qué casualmente ahorita se cambia la directora del CERCOP?
O sea, el CERCOP no es cualquier cosa. El CERCOP no es que te están dando una oficina por ahí, un puesto de pasacafés. El CERCOP es el espacio en donde justamente se hacen los contratos públicos. Para la gente que los está escuchando y que no me entiende qué quiero decir. Si yo soy el director del CERCOP y no tengo principios ni valores y no tengo un ápice de gana de mejorar el país, y tú eres contratista y vienes y me dices, vea David, y nosotros le queremos vender al Estado llantas para los carros, entonces yo le voy a decir, bueno, cada llanta, ¿cómo me deja? $10, póngale a 15, 5 son para mí y en 10 le pagamos a usted. Y esos 5 yo le reparto $1 al ministro y otro $1 al otro y 3 me quedo yo. Esa cuota de directora del CERCOP ya la ocupó quien era candidata a vicepresidenta por Javier Hervas, casualmente de la Izquierda Democrática, cuando se andaban abrazando con Dilma Andrade, cuando recién llegó al poder Guillermo Lazo. ¿Qué estoy queriendo decir? Que casualmente cuando está en juicio político el banquero, ya le sacan a la del CERCOP para ver a quién ponen. Entonces están frotándose las manos aquellos que dicen, que no han dicho, pero sí dijeron, que no cojan un puesto de pasacafés, sino ministerios completos. Entonces, así es la repartición del Estado. No es que solo quiero ser ministro, no. Cuando uno se llega a un ministerio, se generan poderes fuentes de poder tan importantes que terminan siendo buscadas por estos grupos que no pueden legitimar su poder a través de las urnas, sino que tienen que buscar aliarse al diablo cuando está caído. Claro, lo mismo pasa en la gobernación de Tungurahua, ¿no? Que se le ha dado a una persona de la Izquierda Democrática esa gobernación. No creo que sea por mérito, sino más por tener aliados justamente a cierto sector de la Izquierda Democrática. Ahora, David, ¿cómo ves tú el desarrollo del juicio político? Ha habido muchas cosas, hemos visto insultos, hemos visto carreras, tratar de desvirtuar de alguna manera la prueba. Los que le defienden al presidente dicen que nadie ha probado el peculado, del otro lado dice que está más que probado, pero ¿cómo le ves tú desde tu opinión, estimado David? Hay un tema ahí que a mí me parece súper importante. Yo me acuerdo tanto de Lucio Gutiérrez con esto. Para esta gente la mejor forma de defenderse es atacar, ¿no es cierto? Y eso lo vimos el día viernes en la audiencia. O sea, el abogado Neira termina interpelando a la interpeladora. Claro. Y como un nivel tan bajo la interpeladora, que no puede responderle, y termina diciéndole, respéteme. O sea, son cosas que a mí me parecen absurdas, pero no me admiran por la calidad académica de nuestros representantes en la Asamblea. ¿Por qué digo esto? Al señor Lazo no le están juzgando en el juicio político ni por cuándo firmó el contrato con Amazonas Tanques, no le están juzgando por cuánto ha habido muchos muertos en el Ecuador, no le están juzgando por nada de eso. En palabras crudas para que la gente que nos escucha nos entienda. A él le están juzgando porque ese contrato causó pérdidas al país. Tal vez se firmó en el gobierno de García Moreno, eso no importa. A él están juzgando porque ese contrato causa pérdidas y un señor funcionario de él, cuando él era presidente, le dijo, vea presidente, este contrato está generando pérdidas. Que Mireya Pazmiño, Juan Pérez o Chabelo le hayan recomendado que siga el contrato es indistinto. El presidente sabía que ese contrato causaba pérdidas y tiene que defenderse frente a eso, punto. Tiene que defenderse frente a eso. Entonces llega el abogado Neira y le dice al asambleísta que le está interpelando, le dice, oiga, pero usted recomendó que siga el contrato. Y el asambleísta le dice, pero usted debe respetarme. ¿Por qué estoy poniendo en colación esto? Si yo hubiera sido el asambleísta Pazmiño, yo le hubiera dicho al abogado Neira con mucha calma, le hubiera dicho al abogado Neira, perfecto, recoja las firmas, me sigan un juicio político a mí, y cuando me esté pidiendo un juicio político a mí, entonces usted me interpela por esto que está diciendo. Ahorita conteste por qué su cliente, que sí sabía, no hizo nada para detener la pérdida del Estado. Punto, se acabó, y nos evitábamos el bochornoso bochinche y todo lo que los medios de comunicación tradicionales están haciendo para que se caiga un juicio político. Entonces esta falta de palabra, esta falta de elocuencia de quienes están funcionando en ese juicio político. Yo personalmente lo que creo es que muchos dentro del mismo grupo de gente que estaba promoviendo el juicio político se han dado cuenta de la baja calidad que tienen
no las pruebas, sino quiénes y cómo presentan las pruebas, y es por eso, además del interés por el poder general, que están buscando la muerte cruzada como tal. El discurso es evidente cómo se ha cambiado. ¿Y por qué es eso? O sea, ¿por qué se pasa del juicio político para que se caiga Lazo a mejor buscar la muerte cruzada para usar a las calles? El dato que se calientan las calles y que no se permite de veras una gobernabilidad, lo que se va a lograr es que se adelanten elecciones y ahí sí se van a frotar las manos los partidos políticos que tienen posibilidades de llegar al poder. Entonces, a mí me da bastante pena esto, porque mientras nosotros seguimos debatiendo en esto, ¿no es cierto?, a ver si el juicio político, si no dijo, que lastimosamente muchos de los ecuatorianos no entienden cómo funciona, la mayor parte de conversaciones en el círculo del ciudadano de a pie son: ojalá no me maten, le sicariaron al vecino, ya están vacunando por mi casa, se metieron y nadie nos soluciona ese problema, ni nos van a solucionar. Si el juicio político le da paso a que se caiga Lazo, se cae Lazo, pero queda Borrero. Y la pugna en este momento es para saber quién va a controlar los violines de ese monigote que va a sentarse en Carondelet. Y lastimosamente la pugna es inclusive regional. Sierra Costa. Las cámaras de la costa perderían su monigote actual y se frotan las manos las cámaras de la sierra, porque el presidente que llegue es de la sierra. Suena fuerte lo que está diciendo, pero en realidad es lo que ha pasado cuando han salido presidentes. El que llega es de otra región y se frotan las manos quienes tienen el poder, quienes pretenden el poder dentro de esos sectores. A nosotros nadie nos va a salvar, porque no hay un proyecto político además que busque hacerlo. Entonces, ¿cuál piensas tú que puede ser la solución esta elecciones anticipadas, muerte cruzada? ¿Qué mismo es lo que se nos viene? Porque tenemos que aguantarnos los 10 días de la sustentación de prueba, pues, y luego el informe que presentará la Comisión de Fiscalización para recomendar o no el juicio político a Guillermo Lazo. Si tú me preguntas, así, votando la Constitución y siendo un poco fantasioso con mente de niño, la solución sería que adelanten elecciones ahorita, para mí. O sea, que mañana recapacite el señor Lazo y diga: bueno, de verdad ha dicho vainas con el Ecuador, está muriéndose la gente, adelantemos nuevas elecciones y nos vamos a las ruedas. Para mí sería una solución no total, pero por lo menos parcial al hecatombe. Que se vaya el gobierno, no el presidente, para mí. Pero eso no va a pasar. Primero, porque legalmente no hay cómo, y segundo, porque instar a que esa sensatez dentro del presidente exista es de esperar que los mundos vuelen. Entonces esto no va a pasar. Ahora, ¿cómo va a funcionar el tema después de que del juicio político? Si se da o no, yo en lo personal creo, y hay un dicho que dice: pero que ladra no muerde, y lo hemos escuchado al señor Lazo desde el día 2 de su gobierno decir que tiene el botón de la muerte cruzada en su escritorio y que los papeles están listos para sacarles. Yo en lo personal creo que no tiene nada, porque en última ratio sería para él el recurso de la muerte cruzada, porque no le va a permitir gobernar. Acuérdate que hay un factor adicional que son las casas, y hay un actor importantísimo dentro de casas que es el actor CONAIE. El rato que active la muerte cruzada, ya de veras se le va a volver ingobernable la cosa. Y yo pienso que eso es lo que buscan los opositores del gobierno. Entonces, mira, una de las razones por las que están tratando de repartirse el Estado como sea, es justamente porque no quieren llegar a este posible escenario de la muerte cruzada. Esta de la repartición del Estado nos muestra que ya por último no le interesa tener todos los espacios, sino por lo menos un poquito, o terminar el gobierno, así sea sin rantas, sin dientes y sin pies, pero terminar. El rato que la muerte cruzada le caiga a las calles, no le van a dejar gobernar, y ahí sí de veras vamos a tener un problema bien fuerte y serio aquí en el Ecuador. Además, que no te olvides que es un gobierno que pone por delante el capital sobre el ser humano, y paros en este momento lo que harían es hacer que los grandes empresarios pierdan dinero. Entonces no le conviene para nada eso. Por eso creo yo que está repartiendo, yo en lo personal creo que está repartiendo hasta los muebles de la casa del hombre para que no le salga. Eso ya no creo mucho, mi estimado David, porque vos sabes que el banquero es como sacarle sangre al cangrejo, ¿no? Estimado David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Nos queda claro cuál es la posición que ha tomado Acción Jurídica Popular en este tema sobre esta denuncia a la señora
Velázquez. Y claro, obviamente la coyuntura, tenemos que topar lo que es el juicio político. Estimado David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La invitación siempre para que estés acá dando tu opinión. Muchas gracias, Cecita, gracias a todo el equipo de Hoja de Ruta, siempre para mí es un gusto estar en esta que le considero mi casa. Un gusto, gracias. Gracias. Nosotros agradecemos a todos ustedes, estimados amigos, por haber estado con nosotros en esta hora de noticiero de Café Sin Rosca. Les invitamos a que continúen con nosotros en la programación de Hoja de Ruta Radio. Les invitamos a que nos visiten en todas nuestras redes sociales, @Hoja de Ruta EQ. Le den clic en la campanita en YouTube, se suscriban y reciban toda la información que nosotros producimos aquí en nuestro medio. Muchísimas gracias a todos. Será hasta en la noche donde estaremos con Ciudadanía en Resistencia. Muy buen resto de lunes.